Hola cracks, espero se encuentren excelente. Dambuster dio a conocer mucho más sobre el cooperativo que tendrá Dead Island 2. A tan pocos días de su estreno, es bueno saber a grandes rasgos cómo será la experiencia respecto a este apartado. En primer lugar, habrá daño amigo, pero no de forma directa, es decir, no podemos lastimar a nuestros compañeros con armas contundentes ni de fuego, pero si lanzamos un molotov, cualquier otro explosivo o hacemos explotar un barril cerca, entonces sí. El cooperativo se desbloquea a los 20 o 30 minutos de empezar la historia, dependiendo de nuestra habilidad, justo cuando llegamos a la mansión de Emma, después de la misión Llamar a la Caballería. ¿Cómo podemos unirnos a la partida de un amigo? Las partidas no están alojadas en servidores. En su lugar, utilizan el modelo peer-to-peer. Esto significa que el primer jugador es el host y el segundo y tercero se unen. Debido a los requisitos gráficos del juego, el anfitrión debe jugar en una consola de última generación o en una de las consolas más potentes de la generación pasada, es decir, una PlayStation 4 Pro o Xbox One X. Lastimosamente, las consolas base de pasada generación no podrán albergar partidas, al menos en el lanzamiento, y desde Dambuster nos aseguran que están trabajando para dar a los jugadores la opción de ser host en todas las consolas, de la generación que sea. Los que están en PC obviamente pueden albergar partidas y unirse a sesiones cooperativas de igual forma, sin restricciones. El cooperativo no es obligatorio en ninguno de los casos, podemos pasarnos el juego por completo en solitario o con compañeros si así lo deseamos. ¿Y qué sucede con el progreso de cada jugador por separado? Si vamos en la misión 6 de la campaña, por ejemplo, y saltamos al cooperativo, jugamos hasta el mismo punto de esa misión y nos regresamos al individual, continuamos desde el punto donde estábamos. Eso sí, conservando artículos, estadísticas, experiencia ganada, armas, objetos y más. Y esto pasa independientemente de si somos anfitriones o invitados. No obstante, para no perdernos de cosas importantes en la historia principal, subir de nivel, obtener cosas, etc., si nos unimos a la partida de un amigo, el juego tiene un método que quizás no guste a algunos, y es que en modo cooperativo no podemos adelantarnos a donde estábamos actualmente en nuestra partida. Por ejemplo, si vamos en la misión 2 y nuestro amigo está en la misión 5, no podemos unirnos a su partida. Lo que sí podemos hacer es colaborar para ganar experiencia, revisitar zonas, intercambiar objetos y luego cada uno regresa a lo que estaba en su propia partida, a menos que nuestro amigo quiera ayudarnos a pasar las misiones más rápidamente y así poder estar en igualdad de condiciones para continuar la historia principal. Y aún estando en cooperativo, todos los jugadores pueden desbloquear logros o trofeos por las misiones, encargos o desafíos que completen. Por último, una pregunta bastante sonada en la comunidad es ¿por qué el cooperativo solo acepta 3 jugadores? Aquí Dambuster simplemente dio a conocer que hicieron varias pruebas de gameplay hasta que se dieron cuenta que 3 Slayers eran más que suficientes en una misma partida para mantener en equilibrio la cantidad de zombies y la dificultad, además de contar con un extenso abanico de cartas para builds y posibles combinaciones en el combate y la modificación de armas. Y eso es todo con respecto al modo cooperativo, cracks. 6 días y contando para el estreno de Dead Island 2. Si gustan que juguemos en cooperativo en directo cuando llegue el juego, dejen un comentario y con gusto los tendré en cuenta. Espero tengan excelente resto del día y nos vemos en el siguiente.